Cuanto más violenta se pone la ciudad, más me gusta. Es un sentimiento contradictorio que me permite vivirla, respetar sus códigos, no esperar más respuestas que las que pueda darme. Esta es una frase poética que llega al colmo del nihilismo tan propio del género negro, que habitualmente está representado con los detectives o los relatos policíacos. Sin embargo, esto pertenece a una tira cómica que es una obra maestra que se llama Alexander, de los argentinos José Muñoz y Carlos Zampayo. Quizá después de Moebius, el dibujo de José Muñoz sea el que más influencia ha tenido en el medio de la historieta internacional, y esto es su obra mayor. Alexander refiere al personaje homónimo. Este es Alexander, que es un detective privado que se gana la vida en la ciudad de Nueva York de mediados de los 70s hacia principios de los 80s. Por ahí leí, no sé si sea cierto, que para cuando ellos estaban realizando Alexander, José Muñoz y Zampayo vivían en Italia, es donde lo publicaron, por eso se le considera Eurocomic, pero que ellos nunca visitaron la ciudad de Nueva York, no en aquellos entonces. Esto es publicado finales de los 70s, mediados de los 80s, hasta los 90s. Y sin embargo, se dice que es la historia que mejor ha dibujado a la ciudad de Nueva York. Esa ciudad de Nueva York que por un lado es mítica, multirracial, multicultural, pero también bastante sucia, que guarda muchísimos pecados. No en vano el personaje principal se llama Alexander. Sinner en inglés es pecador. ¿Y de qué trata la serie? Habitualmente son historias cortas. Ellos se basan en pequeñas historias cortas. A veces es un caso en particular. A veces es Alexander conociendo a un amigo. Sin embargo, hablar como de trama no viene mucho a cuento. Este es un homenaje a Picasso, a la Guernica de Picasso, que Picasso también se nota tiene influencia en el estilo de dibujo de Muñoz. No tiene caso porque aunque las historias tienen estructura, principio, medio, fin, personajes, les pasan peripecias y demás, realmente es un estudio de personaje. Esto quiere decir que los autores se dejan llevar, nada más ponen al personaje en una situación y exploran todo lo que éste hace, todo lo que éste decide, todo lo que éste reacciona. Jamás quitan el foco de encima de él. Nos centramos en lo que él mismo narra, cómo lo narra. Vamos a checar de este compilatorio, vamos a revisar el que me parece sería el mejor ejemplo de lo que es Alexander, la historia que se llama Ciudad Sombría. Insisto, la trama no vale mucho la pena contarse. Aquí Alexander ha dejado su trabajo de detective temporalmente por algún asunto de licencia o una tontería así, y ahora se dedica a ser taxista, que esto es influencia de una película muy específica, la que hay un homenaje por aquí, ya lo veremos. Y como taxista tiene sus pasajeros, cuestiones muy sórdidas como fulanos con prostitutas, o personas o fulanas gordas, ricas, grotescas. Casi todos los personajes incidentales que dibuja José Muñoz van a ser grotescos, muy caricaturescos, grotescos. El ambiente son las elecciones las elecciones en Estados Unidos que siguieron a Carter. Creo que fue cuando quedó Reagan. Creo que fue cuando quedó Ford, porque aquí está la campaña que dice todos los americanos votemos por Ford. Por eso hay mucho simbolismo de la bandera norteamericana. Y aquí en esta historieta, pues mientras anda de taxista, va a conocer a un fulano que se está escapando de unos sindicalistas que quieren matarle. Como el
fulano este es un perdedor, Alex Sinner inmediatamente se identifica, es un caballero de las causas perdidas y se hace amigo de él. Y mucho de esta trama en particular trata de cómo traba amistad con este personaje. Y es una manera y es una oportunidad de conocer a Alex Sinner en una faceta. Sin embargo, en este cómic en particular, el buen Alex Sinner también se va a enamorar de Enfer, que es una chica de color. Y a partir de esta situación, que es muy anómala en las historietas de Alex Sinner, una cosa es verle saciando sus necesidades sexuales y otra cosa es verle realmente enamorado. Y básicamente la historia va de un cuento a otro, pasan los días y es él poco a poco sus encuentros con Enfer, cómo va enamorándose de ella, mientras ayuda a su amigo a lidiar con el asunto del sindicato. Y es todo lo que pasa. Aparecen un par de personajes secundarios, que es Nick Martínez, el comisario de policía, que es como que su viejo amigo enemigo. Y aparece un personaje español que se llama Manolo, que es un boxeador y que se hizo amigo de Alex Sinner en alguna otra historieta. Y aquí los tres, Manolo, Alex Sinner y el otro fulano, el sindicalista, no me acuerdo cómo se llama, pues confrontan todo el asunto de los fulanos que se lo quieren echar y demás. Pero aquí lo que interesa no son los acontecimientos en sí, sino cómo son narrados. Y esto es la gran maestría de Alex Sinner como historieta. En primera instancia parece que es una cosa muy aburrida, todos los paneles tienen el mismo layout básicamente. El dibujo puede ser un poquito estrambótico si estamos acostumbrados o estamos esperando un dibujo más naturalista, un dibujo más realista. Sin embargo, cuando uno se clava en la lectura, claro, también estas sensibilidades, esto es una lectura un poquito más adulta. Es el tipo de lectura que de hecho puedes darle a una persona que no le gustan los cómics y probablemente le vaya a gustar porque la sensibilidad es extremadamente de persona vivida, experimentada, de personas añejas, aguardientosas. Nada más aquí este pasaje de que a Enfer y Alex Sinner les gana la calentura en medio de Central Park y un policía los cacha y Alex Sinner tiene que sobornar al policía. Hay muchísimos índices, constantes índices de que hasta los vagabundos son racistas. Se está hablando de una época que una pareja de color y caucásico era mal visto. Entonces como que Alex Sinner deja entrever ese deja entrever ese racismo blatante de la época. Y está lleno de este tipo de diálogos sombríos. Los policías siempre hacen las preguntas importantes mientras encienden un cigarrillo. Que ahí es donde entra la mano de Sampaio como escritor, sabiéndole dar al expresionismo del dibujo, complementándolo en los diálogos con esa tremenda prosa. Hay unos diálogos importantes, esto es divertido. Hay un escritor que se sube al taxi de Alex Sinner y el escritor le dice: los escritores necesitamos conocer gente, pero nuestro trabajo mismo nos lo impide. ¿Sabe una cosa? Envidio a la gente como usted. Y claro, Alex Sinner, con todas las vivencias que ha tenido recientemente, está hasta el trueno de lo que está diciendo el escritor. ¡Bájese! Y lo baja de malas. Ese pequeño tipo de detalles solamente suceden con una prosa suelta. Y aquí el equivalente... Alex Sinner es un cómic extremadamente narrativo. Es decir, y la maestría radica en esto. Si nos queremos enfocar en una historieta que narre una historia, tiene que ser lo más legible posible. Y nos referimos, por supuesto, al dibujo.
El dibujo tiene que funcionar como un enunciado visual. Entonces, aquí es cuando todos los efectos de diseño tienen su gracia, porque lo que va a interesar no es apantallarnos, sino que nuestra mirada esté constantemente moviéndose y recibiendo información en ese movimiento. Nosotros que vivimos en el hemisferio occidental leemos de izquierda a derecha. Entonces todo el diseño de las viñetas y la información contenida en ellas está realizado para que veamos, leamos, veamos la información, brinquemos a la siguiente viñeta, hasta que tenemos un flujo de información en el que ya estamos prendados. Inclusive, pasado unas pocas páginas, es lo que se alcanza a ver de lejos. Se alcanza a ver una fluidez en el diseño de las páginas, la colocación del personaje, la colocación de las anatopeyas, cómo encuadra. Y en primera instancia pareciera que no, pero hasta los personajes incidentales. Esta es una chica que sirve gasolina. Le está sirviendo gasolina a Laxiner. Y después le dice a Laxiner que se vaya porque tiene otro cliente. Y en la siguiente viñeta se ve el siguiente cliente. Pero esto no se ve en la primera leída. Son miles de detalles que están contenidos ahí, que van en el flujo y que van entrando a la vista y con ello al cerebro y nos van informando y nos van dando esa atmósfera. Aquí, por ejemplo, la atmósfera de sordidez. Aquí agarrándole la nalga en el cabaret a la fulana, por ejemplo. Los personajes incidentales, que todos son dibujados siempre de manera grotesca. Y por supuesto, pues los homenajes. Este se parece a Paul Mooney, actor de películas de gangsters. Y por aquí va a aparecer nada más ni menos, probablemente el protagonista de la película que influenció a ambos autores, Taxi Driver. Aquí aparece Travis Bickle, ya con su peinado de mohawk, cuando estaba dispuesto a hacer su parricidio. Su parricidio simbólico en Taxi Driver. Aquí aparece un personaje que se llama UFO. De repente es una superestrella de rock que toma el taxi de Laxiner, lo toma con su agente, con su manager, con quien sea. Y a Laxiner como que no le cae muy bien porque es muy extravagante, muy pop. Por algún extraño motivo que se llame UFO, y la forma en la que está dibujado, como que recuerda un tanto a David Bowie. Recuerda un poco a la secuencia de Taxi Driver en la que se sube el candidato presidencial, que también es muy famoso. Pero todo fluye, es un flujo de lectura de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Por eso el diseño de las viñetas o el layout de la página aparentemente es aburrido, pero su función es que fluya la lectura. Y al poco tiempo es una comunión perfecta de lo atmosférico del dibujo con el expresionismo. Nótese que todo está hecho con mancha de tinta, no hay ashurados, no hay pequeñas líneas que detallen. Todas son plastas negras, todo está plegado, o sea, pliega los planos. Haciendo eso evita la profundidad de campo y entonces parece que todo está plegado. Le da una atmósfera muy claustrofóbica, que es el efecto que quieren lograr de lo que era la ciudad de Nueva York de esas épocas. Basta con ver la misma película de Taxi Driver para ver cómo era Nueva York, o la Nueva York que está aquí retratada, ¿no? Aquí un poquito más de sordidez. Ahí tenemos al personaje junto a un par de perfectas nalgas. La verdad es que es una maravilla narrativa. Se entiende por qué es una obra maestra del cómic. El expresionismo de José Muñoz ha inspirado a tremenda cantidad de artistas. Por aquí ya habíamos platicado un poco de Larry Stroman. Pues Larry Stroman tiene mucho, o trata de imitar mucho a Muñoz.
Kate Giffen también trató de imitarlo en un cómic de la Legión de los Superhéroes. Aquí en México, Ricardo Peláez, le gusta mucho el Axiner. En Argentina estaba Carlos Meglia, que también le gustaba muchísimo este tipo de dibujos. Hay algunos que recuerdan directamente a algún trabajo de Meglia. Y en Estados Unidos, aparte de los mencionados, pues muy notoriamente Frank Miller, específicamente con Sin City. Sin City, la ciudad del pecado, tiene algo que ver con el título de Alak Sinner, Alak pecador en inglés. Y específicamente este fue lo que le pegó a Frank Miller para tratar de hacer una seriación negra como él la quería concebir. Por supuesto la hizo muchísimo más exagerada, pero si se ven las primeras páginas de la primera historia de Sin City, pues tiene mucho de Muñoz, aunque Frank Miller rompe más con el layout. No es un cómic para todo el mundo. Por ejemplo, aquí, nótese, esta es una fulana rica que acaba de ir de viaje a Japón, está cargando un perro, uno de esos perros falderos feos, y le está contando pura babosada a Alak Sinner. O sea, le está presumiendo de su viaje a Japón y cómo son allá, el tipo de persona superficial y grotesca. Y después Alak Sinner le pregunta, ¿y qué tal le fue en Japón? Y nótese en la viñeta lo que hace Muñoz. La misma boca de la señora es igual que la del perro, faldero. Y esa noche, esto ya es hacia el final de esta historia en particular, Enfer se va a ver con Alak Sinner, se ven en un lugar público, cosa que extraña a Alak Sinner, y le dice Enfer que ya no se van a volver a ver jamás, que a pesar de que lo ama, que ya no puede seguir con él. Para eso, esto es una fiesta de Año Nuevo, y en Happy New Year le dice, ya no vamos a seguir juntos por tu tristeza. Y solamente el retrato de esta viñeta, acá demás personajes besándose, gritando Happy New Year, mientras ella en primer plano con esta expresividad diciendo tu tristeza, están logrando que los personajes, que las caricaturas, que los cartoons tengan personalidad al punto de que aparecen actuaciones. Esto es el tipo de narración que en cómic pocas veces se logra tan bien como en este caso. Quien realmente quiera entrarle al cómic como narrativa, vale la pena que lean el trabajo de Muñoz y de Sampaio para entender precisamente lo básico de lo que es el flujo, de lo que tiene que contener cada viñeta como información, y que esta información dirige la mirada para que se convierta en un enunciado visual seguido de otro, y este es un párrafo, y entonces sigue otro enunciado y sigue otro párrafo, para que nuestra mirada vaya de recorrido. Pequeños asuntos de diseño en el que siempre trata de poner las miradas, los ojos de las viñetas, a pesar de que son diferentes planos, trata de ponerlos a la misma altura. A mí, quien hace muchísimos años, hace ya casi 20 años, me prestó unas ediciones italianas de Alak Sinner, fue Ricardo Peláez, y quedaré con él siempre agradecido. Después yo ya me hice de las mías en español, y en español pues todavía se puede leer el trabajo de Sampaio, que es fantástico. Hacía años que no celebraba mi cumpleaños. Quizá había estado esperando a conocer a otro que los cumpliera el mismo día para hacerlo juntos. Miré mi documento de identidad porque tenía una duda, si me había equivocado. Pero a final de cuentas, ¿a quién importaba un día u otro? O sea que nada más se buscó una excusa para ir a chupar, aunque no era su cumpleaños. Ese tipo de diálogos, ese tipo de narración, no es cualquier cosa. Es una edición, no sé de qué año será esto será de los Biblioteca Totem, esto ya tiene más de 15 años que no existe, pero ya hay ediciones más actuales, no sé si de Casterman, no sé si Norma ya lo haya reeditado, pero quien realmente
le guste la literatura, y me refiero a la literatura seria, me refiero a quien le gusten leer libros de novela negra en el espíritu de esas novelas de Spillane, ¿no? O a quien le guste el cine negro, como puede ser lo que se ve en Chinatown, o El Halcón Maltés, o quienes realmente tienen una historia y quieren narrar esa historia de manera que sea súper legible y en el que tengan control o quieran conocer a sus personajes al punto de que parezca que ellos están actuando, o sea, que realmente exhalan emociones, este cómic es indispensable. Es una obra maestra. ¿Alguien más, aparte de mí, de Ricardo Peláez, ha leído a Lux Sinner? ¿Qué les parece? ¿Les gusta más esto que el Sin City de Frank Miller? A mí me gusta más esto que Sin City. Es todo. Gracias por ver y escuchar. Hasta la próxima.